Bienvenidos a nuestro estudio del texto de un curso de milagros. Hoy veremos el capítulo número 4 y el subtítulo número 5. Recordemos un poco lo que encontramos en nuestro video anterior. El título era "Esto no tiene por qué ser así". Básicamente se trataba de un llamado amoroso y de alguna manera divertido. Esto no tiene por qué ser así. No tienes por qué seguir viviendo así en la infelicidad. No tienes por qué seguir viviendo bajo la autoridad totalmente esclavista del sistema de pensamiento del ego. Pero la única persona que puede decidir eso eres tú. Así que nuestro encuentro nos decía que nos damos cuenta que estamos aceptando el sistema de pensamiento del ego por nuestras actitudes, sentimientos y comportamientos. Nos traía una analogía. El ego, al no ser un ser real, sino simplemente una idea, intenta verse a sí mismo, pero no lo puede lograr. Y sin embargo, en vez de eso demostrarle que no es real, debido a la autonomía que ha tomado, resulta que le dice que eso en realidad no niega que existe. Debe haber alguna situación por la cual no se puede ver reflejado en el espejo. Así que la invitación que nos hace es a que cambiemos de mentalidad. Y nos dio una clave fabulosa para poder comenzar a cambiar de mentalidad, y es ver cómo está nuestro estado de ánimo. Que si nuestro estado de ánimo no es de felicidad, entonces hemos hecho un juicio contra alguien o contra nosotros mismos y por eso no estamos en paz. Jesús nos invita a que nos contemplemos con su ejemplo a nosotros mismos, es decir, amorosamente, y a los demás, por supuesto, igual. Nos sacó un listado acerca de algunos estados de ánimo solo como ejemplo. Si te sientes triste, recuerda que no careces de nada. Si estás ansioso, deja de ser caprichoso porque por algún capricho estás ansioso. Si te sientes culpable, es solo porque estás aceptando que el ego lleve las riendas de tu mente. Así que otras invitaciones de Cristo son: no dejes que tu mente divague, eres digno de realizar un esfuerzo continuo por tu felicidad, y que solo el ego es el único que puede descorazonarse, pero tú no. Una pregunta de reflexión nos hizo: ¿cuántas oportunidades habrás perdido de ser feliz debido a que tú restringiste tu infelicidad? Pero eso no tiene por qué seguir siendo así. Simplemente une tu mente a la de Cristo para que el ego pueda desvanecerse. Nos proponía que vigilásemos nuestra mente como lo ha hecho en otras ocasiones, pero además que ahora utilicemos, si te parece algo muy complicado, ¿qué te dicen tus sentimientos? Tus sentimientos surgen debido a los juicios que realizas. Tus juicios pueden atacar o herir, por lo tanto tus sentimientos ser negativos. Tus juicios pueden proteger o sanar, por lo tanto tus emociones tendrían que ser positivas. Así que nos hacía una propuesta de verdad que bastante lógica. ¿Por qué no juzgas mejor al ego con todo lo que has aprendido de él? Júzgalo imparcialmente y verás cómo le quitas su autonomía sobre ti. Muy bien. Estuvimos viendo después del espejo del ego que en realidad tú y yo somos espejos de la verdad. El ego realmente no puede mirarse a sí mismo porque no es real, pero tú y yo sí podemos reflejar a Dios si lo permitimos en vez de seguir reflejando al ego. Estuvimos notando también que los juicios de Cristo no atacan, que no sientas que no puedes con esto. Jesús no se equivocó al escogerte. Que el ego, al quererte convencer de que definitivamente no puedes con esto, con un camino espiritual, con un retorno a casa, está buscando convencerte de que el Cristo no es real, tu verdadera naturaleza, por lo tanto, no lo es. Pero que Él sí, cuando ni siquiera puede reflejarse en un espejo. Qué interesante, ¿no? Luego encontramos para el final de nuestro video anterior que despierto o dormido, Jesús puede ayudarte a sanar. Evidentemente significa que tendrías que tomar las decisiones correctas cuando estás despierto. Que tu mente y la suya se unirán porque vas a responderle.
puesto que el Cristo es tan inevitable como Dios. Bien, hoy vamos a el capítulo 4, las ilusiones del ego, subtítulo número 5, la ilusión del ego cuerpo. Vamos a ver de qué se trata. Comencemos con nuestro compartir. Párrafo 1. Todas las cosas obran conjuntamente para el bien. En esto no hay excepciones, salvo a juicio del ego. El ego se mantiene extremadamente alerta con respecto a lo que permite llegar hasta la conciencia, y esa no es la manera en que una mente equilibrada se mantiene ecuánime. San Pablo escribió alguna vez en la Biblia que a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Comprender eso dentro del sistema de pensamiento del ego no es fácil, pero como estás a punto de emprender un camino fuera de ese sistema, lo comprenderás mejor a medida que avances. Por ahora nos está diciendo, en tu mente tienes una parte que es consciente y una que no lo es. Hay un inconveniente con respecto al ego. El ego no está dejando llegar a tu consciente para que puedas perdonar, entregar a la expiación, deshacerte de eso, algunas ideas. No te preocupes por ello, todo eso va a cambiar. Recuerda, eso no tiene por qué seguir siendo así y no seguirá siendo así si tú decides que no siga siendo así. Es simplemente algo que se te está enseñando. Luego dice, el desequilibrio del ego se acentúa aún más porque mantiene su motivación principal oculta de tu conciencia y hace que el control predomine sobre la cordura. El ego no permite llegar todo a tu conciencia porque eso demostraría que no es real y que en realidad está intentando dominarte como una idea que de verdad simplemente tú puedes abandonar para escoger la idea de lo que verdaderamente eres. Por eso está intentando mantener en el inconsciente que te des cuenta de la realidad para así tener esa motivación principal oculta. Si llegase a tu conciencia, inmediatamente la desecharías. Por eso es que el curso busca que te hagas consciente de cómo piensas, para que deseches todo aquello negativo de lo que no te habías hecho consciente hasta ahora. Continúa la lectura. El ego tiene todas las razones del mundo para hacer esto de acuerdo con el sistema de pensamiento que le dio origen y al que sirve, puesto que el sano juicio juzgaría irrevocablemente contra él. El ego lo tiene que eliminar en aras de su propia supervivencia. Así que lo que busca el ego es eliminar tu sano juicio, que no puedas juzgar, que no lo juzgues imparcialmente porque lo dejarías, nos decía nuestro encuentro anterior, ¿recuerdas? 2. Una de las causas principales del estado de desequilibrio del ego es su falta de discernimiento entre lo que es el cuerpo y lo que son los pensamientos de Dios. El ego es una idea realmente demente. Ni siquiera puede discernir la diferencia entre lo que es un cuerpo y lo que son los pensamientos de Dios. Ojo a lo que tenemos hoy como subtítulo, la ilusión del ego cuerpo. Ya vas a ver hacia dónde nos lleva esa forma y esa locura del ego, de no poder discernir algo que seguramente tú pensarás, pero sería lógico que es posible ver la diferencia. Bueno, el ego no la puede ver. Sigue diciendo. Los pensamientos de Dios son inaceptables para el ego porque apuntan claramente al hecho de que Él no existe. El ego, por lo tanto, los distorsiona o se niega a aceptarlos, pero no puede hacer que dejen de existir. Así que el ego niega o distorsiona los pensamientos de Dios, precisamente porque niegan a su vez su existencia si tú lo permites. Pero ¿qué pasa con el cuerpo? El ego, por consiguiente, trata de ocultar no solo los impulsos inaceptables del cuerpo, sino también los pensamientos de Dios, ya que ambos suponen una amenaza para él. ¿Cuáles son esos impulsos inaceptables del cuerpo? Si tú permitieses que el Espíritu Santo fuese quien tomase las riendas de tu mente, porque recuerda que tú no tienes pensamientos privados, lo estudiamos ya. O piensas con el Espíritu Santo o piensas con el ego. Siempre tienes que tener un sistema de pensamiento. Si tú decides aceptar el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, tu comportamiento cambiaría.
Pero eso para el ego es inaceptable, precisamente porque no sería él quien estaría inspirando tu comportamiento. Así que ahí tus impulsos se volverían inaceptables para él. Así que también intenta negarlos y ocultarlos como hace con los pensamientos de Dios. Distorsionar por completo. Está perdiendo el control. Así que sigue diciendo, dado que lo que básicamente le preocupa es su propia supervivencia ante cualquier amenaza, el ego los percibe a ambos, tanto al cuerpo como a los pensamientos de Dios, como si fuesen lo mismo. Y al percibirlos así, evita ser aniquilado, como de seguro lo sería en presencia del conocimiento. Así que el ego termina viendo como enemigo a tu propio cuerpo, ese que utiliza para mantener su supervivencia, porque lo ve como si estuviese reflejando los pensamientos de Dios, que es lo que ocurriría si tú le permites que Dios brille a través de ti. ¿Recuerdas nuestro encuentro anterior? No te olvides de lo que vas aprendiendo. Este es un curso. 3. Cualquier sistema, y mira lo que nos dice. Entonces ve a ambos como una amenaza y como si fuesen lo mismo. Y el 3 nos dice, cualquier sistema de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo no puede por menos que ser demente. ¡Qué lógico! Pero mira, sin embargo, esa confusión es esencial para el ego que juzga únicamente en función de lo que supone o no una amenaza para él. Pero ¿por qué son una amenaza? Se puede comprender que los pensamientos de Dios lo sean, pero ya vas a ver por qué el cuerpo lo es. En cierto sentido, su temor a Dios es cuando menos lógico, puesto que la idea de Dios hace que el ego se desvanezca. Así que los pensamientos de Dios son una amenaza para el ego tanto como el cuerpo. Que confunda el cuerpo con los pensamientos de Dios demuestra su demencia. ¿Pero en vista de qué? Por lo siguiente, le teme a Dios porque su sola idea lo desvanece. Le teme al cuerpo porque su vulnerabilidad demuestra que tú no provienes de Dios y por eso es por lo que te odia. Tremendo. Y sigue diciendo, pero que le tenga miedo al cuerpo con el que se identifica tan íntimamente no tiene sentido ninguno. 4. El cuerpo es el hogar que el ego ha elegido para sí. Esta es la única identificación con la que se siente seguro, ya que la vulnerabilidad del cuerpo es su mejor argumento de que tú no puedes proceder de Dios. Esta es la creencia que el ego apoya fervientemente. Sin embargo, odia al cuerpo porque no lo considera lo suficientemente bueno como para ser su hogar. En este punto es donde la mente queda definitivamente aturdida. Claro, resulta que el ego intenta que te identifiques con él. Como no se puede reflejar en el espejo, acuérdate la analogía, como el ego no es más que una idea, no puede demostrar su realidad a través de la percepción, entonces le queda a tu cuerpo para demostrar esa realidad. Ahí es donde viene nuestro título de hoy, la ilusión del ego-cuerpo. Así que el ego empieza a identificarse con tu cuerpo en cierta medida, pero no en toda. Por un lado, odia los pensamientos de Dios porque demuestran su inexistencia y por el otro lado, el cuerpo con el que se identifica es algo que odia porque es un cuerpo que envejece, enferma, es débil, muere, es vulnerable. Así que termina odiando a los dos y por eso es que confunde a ambos, porque si ambos son sus enemigos, ambos tienen que tener alguna relación entre sí. ¡Wow! ¿Cómo piensa el ego de extraño? Sigamos con la otra diapositiva. Ahí la mente está aturdida ante semejante situación y mira lo que pasa. Habiéndole dicho el ego a la mente que ella es realmente parte del cuerpo y que el cuerpo es su protector, también le dice que el cuerpo no puede protegerla. ¡Wow! El ego le dice a la mente que es parte del cuerpo y que el cuerpo es su protector. Están juntos. El cuerpo se encargará de protegerla. Pero después le dice que el cuerpo no puede protegerla cuando se da cuenta de que es totalmente vulnerable, se llena de arrugas, se llena de enfermedades.
Se puede cortar con una simple hoja de papel. En fin, ve su debilidad por completo. Así que le dice definitivamente, eso no te puede proteger. Y mira lo que supuestamente le respondería la mente. Por consiguiente, la mente inquiere. ¿Dónde puedo encontrar protección? Porque la mente entonces necesitaría verse protegida. A lo que el ego responde en mí. La mente, y no sin razón, le recuerda al ego que él mismo ha insistido que con lo que ella se tiene que identificar es con el cuerpo, de modo que no tiene objeto recurrir a él para obtener protección. Así que la mente, ante la propuesta y estas dos frases del ego, se pregunta, listo, si el cuerpo no me puede proteger, ¿dónde debo ir por protección? Y entonces la respuesta lógica del ego tendría que ser, pues, en mí. La cuestión es que, espérate, ego, pero tú mismo me has dicho que yo debo es identificarme con el cuerpo. Por lo tanto, no tiene sentido que venga a que tú me protejas. Y entonces, mire, el ego no dispone de una respuesta plausible para esto, puesto que no la hay, pero sí dispone de una solución típica: eliminar la pregunta de la conciencia. Una vez fuera de la conciencia, la pregunta puede producir desasosiego y de hecho lo produce, pero no puede ser contestada porque no puede ser planteada. ¿Recuerdas lo que estábamos viendo? El ego impide que a tu conciencia lleguen cosas precisamente para que no te hagas consciente y por lo tanto sigas inmerso en el sueño en el que él te tiene. Si la pregunta ¿dónde hallar protección? Llegase a tu conciencia, entenderías que evidentemente no puede ser en el cuerpo, como el ego te lo dice, pero tampoco puede ser en él, como te está queriendo convencer. Buscarías realmente tu protección donde sí. Pero ¿qué es lo que en realidad termina llegando a nuestra mente como respuesta? Creer que el ego sí es nuestro protector. Por eso es que no lo queremos soltar. En últimas le creemos. Cuando dice, pues en mí, bueno, listo. Como la pregunta es eliminada de la conciencia, inmediatamente listo. El ego es quien está ahí para protegerme. Cuando resulta que precisamente me odia. Me detesta por el ser infinito que soy y detesta lo que percibo como si fuese parte de mí, debido a su debilidad. ¿Lo notas? Párrafo 5. Esta es la pregunta que debes hacerte. ¿A dónde debo acudir en busca de protección? Busca y hallarás. No significa que tengas que buscar ciega y desesperadamente algo que no podrías reconocer. La búsqueda que tiene sentido se emprende conscientemente, se organiza conscientemente y se dirige conscientemente. El objetivo debe formularse claramente y luego tenerse siempre presente. El ego se preocupó siempre por mantener fuera de tu conciencia las ideas y las preguntas correctas. Has entrado a un curso de milagros. Elimina de tu conciencia las tonterías para que puedan aparecer las preguntas y las respuestas correctas, para que tu mente se acerque al conocimiento lo más posible. ¿Recuerdas? Busca y hallarás. Fue una frase que Jesús dijo. ¿Dónde debo ir en busca de protección? Busca. Hallarás la protección que necesitas. Pero necesitas tener un objetivo siempre presente. Necesitas ser siempre consciente. Necesitas aprender y querer aprender. Mira, aprender y querer aprender son inseparables. Te resulta más fácil aprender cuando crees que lo que estás tratando de aprender tiene valor para ti. Por eso debes definir el objetivo. Ahora bien, no todo lo que tal vez quieras aprender tiene valor duradero. En realidad, muchas de las cosas que quieres aprender tal vez las hayas escogido precisamente porque su valor es efímero. ¡Qué tristeza! La locura en la que nos tuvo siempre. Deberíamos querer aprender precisamente lo que nos lleve a ser felices.
a despertar, a darnos cuenta de que hemos venido dándonos tumbos contra las paredes y no nos dábamos cuenta de ello. De tanto que nos dábamos, creíamos que era tan natural que no nos hicimos conscientes de que estábamos dándonos contra las paredes. No quisimos aprender realmente lo que era, lo que nos llevaría a la felicidad. Por eso nuestro encuentro anterior nos llevaba a esa pregunta: ¿cuántas veces te habrás impedido a ti misma, a ti mismo ser feliz? Bueno, llegaste al punto donde vas a poderte despertar. Así que seguimos con ello. Aprender y querer aprender son inseparables. Te resulta más fácil aprender cuando crees que lo que estás tratando de aprender tiene valor para ti. Define el objetivo de tu vida. Define lo que tiene valor para ti. Ahora bien, no todo lo que tal vez quieras aprender tiene valor duradero. En realidad, muchas de las cosas que quieres aprender tal vez las hayas escogido precisamente porque su valor es efímero. Claro, como estamos con el ego, entonces decidimos después ponernos a dar topes contra la pared. Acuérdate que por eso encontramos una conexión donde leíamos que el ego nos embarca en viajes inútiles, en hacer tonterías, en inutilidades. 6. El ego cree que es una ventaja no comprometerse con nada que sea eterno, ya que lo eterno solo puede proceder de Dios. Este es el problema. Tú debes definir un objetivo eterno y mantenerlo presente. La cuestión con el ego es que él no se compromete con nada que sea eterno. Por eso tienes que empezar a soltarlo, porque tú sí necesitas comprometerte con algo eterno. Sigue. La eternalidad es la única función que el ego ha tratado de desarrollar, si bien ha fracasado repetidamente. El ego transige con la cuestión de lo eterno, al igual que con todas las cuestiones que de algún modo tienen que ver con la verdadera pregunta, la cual espera encubrir y mantener fuera de la conciencia, ocupándose de asuntos marginales. El ego ha buscado lo eterno por él mismo sin éxito. Lo ha buscado a través de tu cuerpo, pero como tu cuerpo envejece y es vulnerable, lo odia. Lo busca a través de alianzas con el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no le presta la menor atención porque ya sabe que no es real. Por eso no se compromete con lo eterno. Así que, ¿cuál es su objetivo? Bueno, entontarnos con asuntos marginales, con cosas que no nos llevan a lo eterno. Y sigue diciendo, la tendencia típica del ego de estar continuamente ocupado con nimiedades tiene como objeto apoyar ese propósito. Uno de sus ardides favoritos para obstaculizar el aprendizaje es embarcarse en problemas diseñados de tal manera que su resolución sea imposible. Imagínate, una de las herramientas favoritas del ego es ocuparse en nimiedades, en tonterías, en cosas sin importancia. Me pierdo de lo eterno en tonterías, en mantener resentimientos una y otra vez, en hacer cosas que no me llevan a ninguna parte, a ningún crecimiento, en malos hábitos, malos vicios, en estar haciendo bobadas a lo largo del día. No hacen daño a nadie, pero no me llevan a ninguna parte. Esas son las nimiedades del ego. Y sigue diciendo, la pregunta que nunca formulan quienes se embarcan en tales maniobras dilatorias es ¿para qué? Esa es la pregunta que tú tienes que aprender a plantear en relación con todo. ¿Qué propósito tiene esto? Pregúntate con cada cosa de tu vida, ¿qué propósito tiene? ¿En realidad tiene un propósito? ¿Dedicarle tanto tiempo a esto que le estoy dedicando tiene un propósito? Mantener en mi mente es un resentimiento durante años que lo que me hace es sentir mal, ¿tiene un propósito? Estar triste y no cambiarlo, ¿tiene un propósito? Estar desanimado y no cambiarlo, ¿tiene un propósito? Nuestro encuentro anterior, revisa tus emociones, ellas te dirán cómo te sientes para que veas cómo te sientes y decidas cambiar a una forma de pensar distinta que te lleve a una forma de sentir distinta. Y entonces dice, sea cual fuere
dirigirá tus esfuerzos automáticamente. Cuando tomas una decisión con respecto a un propósito, tomas una decisión con respecto a los esfuerzos que vas a llevar a cabo en el futuro. Y esta decisión permanecerá en vigor a menos que cambies de parecer. Colócate un objetivo, pero un objetivo eterno. Comprométete con lo eterno, con lo que el ego no se compromete, porque eso es lo que tú eres, un ser eterno. Si decides sobre un propósito, decides sobre los esfuerzos para llevarlo a cabo. Ponte un propósito real, un propósito que te lleve a tu verdadero ser. Ese es el único propósito que necesitas instaurar en tu mente. Necesitas deshacer el ego y recuerda que esas son las formas como lo puedes lograr. Gracias por tu compañía. Nos encontraremos en nuestro próximo video para ver el subtítulo Las recompensas de Dios, subtítulo 6. Bendiciones y gratitud.